Papito Dios, te damos gracias, Señor. Te adoramos, exaltamos tu santo nombre en el día de hoy. Hemos cantado Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ti creemos, un solo Dios eres, Señor. Y gracias por demostrarnos tu amor, tu poder, tu obra salvadora en nuestras vidas y en las vidas de tantos otros que llegan a tus pies, Señor. Hoy te pedimos que tú bendigas este estudio, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que nos des la sabiduría que solo puede venir de parte tuya, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Iba a poner el ventilador porque el tema de hoy es candente y me voy a acalorar, pero entonces más bien le voy a pedir a Tim que prenda el otro aire acondicionado, porfa, porque si yo me voy a acalorar, fijo, ustedes se van a acalorar también. Hoy es uno de esos estudios en la serie Somos Iglesia, en que vamos a tocar un tema candente. Entonces, de una vez, si de pronto alguien hoy escucha algo para quien es completamente nuevo lo que está escuchando y le incomoda, pues desde ya pido disculpas, y después del servicio, si alguna cosa lo podemos aclarar más. Pero hemos venido en la serie Somos Iglesia, empezamos con qué es lo que creemos, de dónde lo sacamos, qué es este libro, la Biblia, la que ustedes tienen en sus manos, por qué creemos que es la palabra de Dios, por qué creemos que es tan importante. Luego, cómo estudiarla, la estructura, y pienso que lo más importante después de estudiar la Biblia fue que vimos lo que quería decir la salvación desde el punto de vista bíblico, no de ninguna religión o creencia o denominación, sino lo que dice la palabra. Después aprendimos acerca del misterio de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo cual por supuesto creemos, pues es completamente bíblico. Y después de ese, la semana pasada hablamos del bautizo en agua y un poco del bautizo en el Espíritu Santo, porque después de ser salvos, ese es un paso de obediencia al Señor, el bautizarnos en agua. Pero también pasa algo que es el bautizo del Espíritu Santo, y hoy vamos a estar estudiando, el título de hoy es el accionar del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, y es el accionar y los dones del Espíritu Santo en donde hay mucha controversia, hay mucha complicación, hay mucho problema. ¿Y por qué? La primera de Corintios capítulo 12, es allí en donde vamos a estar. Los invito a que me acompañen. Vamos a tratar de estudiar el capítulo 12, el 13 y el 14 de la primera de Corintios. Mientras llegan a la primera de Corintios capítulo 12, les doy el contexto. La iglesia en Corinto es una iglesia que está llena de controversia, llena de problemas, llena de discusiones, llena de inconvenientes, y le escriben a Pablo y le piden aclaración, le piden a Pablo enseñanza, le piden a Pablo explicación. Pablo, el autor material de la carta por inspiración del Espíritu Santo, empieza a aclarar y a explicar varias situaciones. Entre esas, en el capítulo 12, 13 y 14, habla de los dones del Espíritu Santo. Y saben, el Espíritu Santo, primero que todo, para aclararlo, es un regalo de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan nuestras vidas. Pero también tenemos que tener en cuenta que después de que recibimos el Espíritu Santo nos da otros regalos, otros dones, al menos uno de ellos. Pero la iglesia en Corinto tenía, entre los muchos problemas, algo muy serio. Era una iglesia muy joven en su caminar con el Señor. Era una iglesia que tenía un trasfondo muy religioso. Eran un grupo que no eran judíos, eran quienes estaban acostumbrados a adorar ídolos y a hacer cantidad de acciones religiosas paganas, adorando ídolos, esperando que les fuera bien. Otro grupo eran los judíos que ahora creían en Jesús. Pero estos judíos, como Jesús los confrontó en los evangelios, eran judíos que eran muy religiosos también, y su experiencia con Dios es más una exterior más que una interior. El Señor les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están peor que muertos. Ya se están pudriendo. También había un contexto en el hecho de que era una provincia romana, y ser romano tenía estatus. Si no eras romano no tenías tanto estatus. Si eras griego estabas más o menos. Y así había un contexto social bien malo también. Y todo eso influenciaba a la iglesia. Todo eso contaminaba a la iglesia. ¿Saben? La iglesia hoy en día, aquí en Colombia,
tienen los mismos problemas, tenemos los mismos problemas. La mayoría de nosotros venimos de un trasfondo bien religioso, sea católico o sea evangélico, de toda la vida. Venimos de un trasfondo social en donde hay un montonón de clases, y esas clases nos hacen pensar que algunos que somos más que otros, e incluso otros se creen menos que otros más por el trasfondo social. Y el gobierno, la sociedad, el sistema también como que nos divide, y hoy en día entonces ser un servidor, la persona siervo o servidor, como que es una que carece de estatus, como que no es tan importante. Y en la iglesia en Corinto muchos se creían más que otros dentro de la iglesia, y por los dones que tenían incluso humillaban y ofendían a otros, y empezaron a inventar reglas de hombres. Y por eso Pablo les contesta, y hoy vamos a verlo de una manera, creo, muy sencilla, porque es importantísimo que dentro de la iglesia este tipo de cosas no pasen. Se trata de una relación con Dios, no de una religión. No hay estatus ante los ojos de Dios, todos somos iguales, y eso se debe demostrar a través del amor. Los corintios, entonces, en la ciudad de Corinto, manifestaban exteriormente una imagen, pero su corazón estaba mal. Acerca de los dones espirituales, es importante que tengas claro algo: no se trata de algo que te ganas por tu buen comportamiento, es algo que Dios da como un regalo. Los corintios, que eran bien carnales, estaban haciendo señales y prodigios, aunque eran bien carnales. O sea que no pienses, si tienes un don, que es porque estás súper bien con Dios, necesariamente. Puede ser, pero no pienses que es una respuesta, un premio a tu buen comportamiento, porque los corintios lo estaban haciendo, pero no estaban bien. Saben, en las iglesias hay muchas manifestaciones también. Estuve mirando unas, no sé si hayan tenido el desagrado y la mala fortuna de haberse encontrado con algo como lo que le llaman la risa santa, en donde en algunas iglesias empiezan todos a reírse y supuestamente es manifestación del Espíritu Santo, por eso le llaman la risa santa. Entonces todo el mundo se está riendo, y por ratos, minutos, se ríen y se ríen todos, supuestamente como manifestación del Espíritu Santo. O cuando se hace supuestamente una profetización organizada, entonces todos van a profetizar y todo el mundo empieza a hablar y a decir cosas, y supuestamente este es el servicio de profetización, y todo el mundo empieza a hablar. O incluso, y acuérdense que les pedí disculpas de una vez desde el principio por si acaso alguien se ofendía, o incluso cuando viene el profeta a hablar, y entonces se hace el servicio para que hable el profeta. Hay predicadores itinerantes que no sirven en una iglesia, pero viajan y llegan a las ciudades. Aquí me han llamado: pastor, ¿cómo le va? Es que para ver si este domingo me permite predicarle a la iglesia, porque tengo una palabra poderosa de Dios para la iglesia. Hasta organizar ese tipo de cosas, ahorita lo vamos a ver más en detalle, no son más que otras manifestaciones que no están en concordancia con la palabra de Dios. Al contrario, parecen un poco de actividades casi que esotéricas para poder darle como a la relación con Dios un nivel sobrenatural extraño. Por estos días viene un predicador aquí a Cartagena, no sé si ya vino, y entonces la publicidad dice: vengan se me escapó la palabra exactamente, pero era al Congreso Profético Sobrenatural. Entonces así sí dan ganas de ir. Es un congreso profético sobrenatural. Vale la pena pagar los 150,000 pesos que hay que pagar para ir, sí, porque es profético sobrenatural. Y entonces el predicador que lo habla, y no me voy a meter con cosas de nombres ni nada de eso, porque es innecesario decirles que es el apóstol Guillermo Maldonado, pero de todo, perdón, el apóstol y profeta y pastor, que es como el papá espiritual de la mayoría de las iglesias en Colombia. Entonces dice: venga, porque va a haber una nueva revelación del Espíritu Santo. En otras palabras, el libro que tienen ustedes en sus manos no es sobrenatural. Yo estoy hablando con él directamente, y yo les voy a decir a ustedes algo nuevo. Es sobrenatural, es poderoso, es para que puedan hacer ministerio. Solo son 150,000 pesitos. Entren y vamos, y nada que ver con la palabra de Dios. Más bien, sí, esto es una exhortación para nosotros. En los capítulos 11 al 14, 20 veces Pablo le dice hermanos,
porque la carta está escrita a la iglesia, allá creyentes, a seguidores, hermanos, 20 veces en 3 capítulos, porque es una exhortación con amor, pero es una exhortación seria. De la misma manera, entonces, como lo pone Pablo, espero yo pasarlo con ustedes en una exhortación con amor, pero seria. Primera de Corintios, el capítulo es el 12, los 3 primeros versículos les voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Muy serio. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Primer punto, entonces, como cristianos debemos entender este asunto. Es muy importante. No es un tema para dejar de lado, sino que nos es muy importante. Por eso él dice, quiero que entiendan bien este asunto. Debemos entenderlo bien para no desviarnos, para no dejarnos desviar, para edificar la iglesia, para ser útiles, para de pronto no caer entre aún quienes haciendo señales prodigiosas hablen mal de Jesús. Lo primero entonces que hace el Espíritu Santo en nosotros es darnos la convicción para ser salvos. Vieron que Pablo dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Solo es a través de la intervención del Espíritu Santo que yo reconozco mis pecados e invito a Jesús en mi corazón. Es el Espíritu Santo el que me lo muestra. Puedes tú hacer una confesión externa. Sí, yo recibo a Jesús. Sí, porque me parece que me va a hacer bien. Pero si no es por convicción del Espíritu Santo, es algo externo y sin significado. Es cuando es del Espíritu Santo en donde me siento mal por mi pecado, en donde me arrepiento por mi pecado. Y yo que soy malo no me doy cuenta que estoy haciendo algo malo, a menos que la luz de Dios ilumine y me demuestre que eso está mal. Es el Espíritu Santo el que lo hace primero. Y de hecho, si quieren acompáñenme, si no lo anotan, es Juan capítulo 16, en los versículos 7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es por supuesto Jesús hablándole a sus discípulos, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo voy, os lo enviaré. Y miren el versículo 8 de Juan 16. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego en el versículo 13, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu Santo el que muestra la necesidad. Esta no vayas allá, solo anótala. En Juan 6, versículo 44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. También Juan 6, pero el versículo 65, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Esa primera función del Espíritu Santo en nuestras vidas es hacernos caer en cuenta de nuestro pecado, nuestra necesidad de Jesucristo, expresar nuestro arrepentimiento, confesar nuestro arrepentimiento y movernos a ser salvos. Es el primer gran milagro que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es importantísimo. Pero ahora, ten en cuenta, te dije al principio, todos recibimos el Espíritu Santo, pero luego también todos recibimos unos dones. Pero ten cuidado, porque hay algunas personas que podrán hacer milagros en el nombre de Jesús y sin embargo ser rechazados por Jesús. ¿Cómo? Capítulo 7 de Mateo. A esa sí acompáñenme, por favor. Es muy importante. Mateo capítulo 7. Y aquí vienen unas instrucciones también directamente de Jesús en Mateo 7, desde el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. De esos sí que hay hoy en día, señores. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar
malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren lo próximo que dice, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Esta sección de escritura tiene que sacudirlo a uno, a todos nosotros, porque lo que está diciendo es, primero nos instruye, por el fruto te darás cuenta si es mío o no. Y hoy en día es muy fácil para ustedes y para mí identificar si una iglesia es de buena doctrina o no, o si lo que una persona está hablando es acuerdo con la Biblia o no. ¿Cuál es el fruto? ¿Quién está siendo glorificado a través de la actividad que se está haciendo? ¿Quién está recibiendo la gloria? ¿Quién está siendo bendecido? ¿Quién está siendo notorio? ¿Es una persona o es Cristo o es Dios? ¿Están siendo las personas edificadas o está siendo el orgullo de una persona multiplicado? ¿De qué manera? Y luego desde el versículo 21 dice, no todo el que mencione mi nombre va a ser salvo. No es solo mencionar mi nombre, no es solo decirlo como una fórmula mágica, apréndete las palabritas mágicas y ya es más. Fíjense que dice, los que lleguen a mí me digan Señor, Señor, o sea, reconociendo que Él es Dios. Luego dice, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Y Jesús va a decir, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Evidentemente algunos tendrán la capacidad, del poder de hacer cosas sobrenaturales utilizando el nombre de Dios, y Dios dirá, no, ustedes no son míos. Hoy en día se hacen servicios de milagros, noches de milagros, y se hacen unos shows completos con la intención de llamar la atención, entronar a una persona o a una de esas personas, manipular la emoción de los demás, igualito como hacían los corintios, manipular la emoción, coger la atención, sentirse más unos pocos y vivir una experiencia religiosa. Uy, no sé qué, pero uy, yo me siento bien allá. No sé qué es lo que hay, pero hay algo rico y uy, me siento tan positivo, me siento tan bien. ¿Y de qué fue la enseñanza? ¿Y qué aprendiste hoy? No sé, pero el ambiente es bacanísimo. Bacano por si acaso es caleño o bogotano, pero muy bueno, especial, chévere. Hay algo raro que no sé ni qué será. O sea, no se sabe ni qué es lo que es, pero te sientes bien. Bueno, con tal y te sientas bien en la iglesia, eso es lo que queremos, no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, los primeros 3 versículos, hermanos, tengan claro, primer accionar del Espíritu Santo, moverte para que seas salvo, recibas a Jesús como Señor y Salvador. Nadie puede decir Jesús es mi Señor a menos que el Espíritu Santo se lo demuestre. Y luego vamos a empezar a ver esas listas de los dones en un momento. Sepan una cosa, las listas de los dones se encuentran en varias escrituras. En la primera de Corintios 12, 13 y 14 se mencionan. También Efesios 4, del 1 al 16 los menciona. Romanos 12, del 3 al 8 los menciona. La primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 11 los menciona. Las listas no son exactamente iguales. No es que sean contradictorias, están unidas por la representatividad de los dones. Algunos no son mencionados en esos. Unos de los dones son para ser usados en público y otros para ser usados en privado, o uno a uno, o en grupos pequeños de personas. Pero la segunda cosa, hermanos míos, que quiero que veamos acerca de los dones, es que no son para ser usados con orgullo ni de show. Al contrario, los dones son para ser usados con humildad. Con humildad. En Romanos, de hecho, en el capítulo 12, el versículo 3, digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Nadie se crea más de lo que es. Y si la Escritura nos dijo, por sus frutos los conoceréis, cuando veas un predicador, una persona hablando de la palabra con orgullo, con arrogancia, ya vas diciendo, ahí no veo el fruto. Porque ¿por qué puede haber toda esta arrogancia, todo este protagonismo, todo este estrellato por parte de esta persona? Indudablemente el fruto no es el correcto. No te creas más. Y el Señor, cuando descubras o te des cuenta, o cuando utilices el don que Dios te ha dado, hazlo con humildad. Con humildad, porque la tercera cosa es que los dones son bendiciones para edificarnos con el conocimiento y el amor de Dios. Eso es lo que son los dones. Son bendiciones para edificarnos el uno al otro, con el conocimiento y el amor de Dios, no con el conocimiento tuyo, con el conocimiento y el amor de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Y allí dice, por eso yo, prisionero en el Señor, es Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuevamente Pablo hablándole a la iglesia, hermanos míos, a nosotros, los llamo a que el llamamiento que se nos ha dado, servir a Cristo, servir a los demás, ¿cómo lo hacemos? Con humildad, mansedumbre, paciencia, perseverancia, soportándonos o aguantándonos los unos a los otros, procurando con diligencia, con eficiencia, guardar la unidad en el Espíritu. Se supone que hagamos eso. Pero ojo, que no es la unidad de la iglesia en donde, sí, todos somos hermanitos, entonces no importa, así ustedes estén predicando algo que no es bíblico, entonces todos estamos juntos. No, momento. Con amor hay que exhortar con la palabra de Dios. Y si lo que se está predicando no es bíblico, pues tengo que exhortar. Y no puedo decir que estamos en lo mismo. Pero mientras estemos dentro de la sana doctrina, exhortémonos con amor, con respeto, cuidándonos el uno al otro. Luego en el versículo 12 de Efesios 4 dice, ¿para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre en plena madurez. ¿Para qué son estos dones? ¿Para qué nos servimos? Para capacitar a los santos, es a los apartados para Dios. Toda persona que siga a Jesucristo se considera apartado para Dios, para la obra de ministerio, para servirnos el uno al otro, para la edificación, mejoramiento, crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo es quién? La iglesia. Y el Señor no lo va a decir en sus escrituras en un momento. Es para edificarnos como iglesia, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez. Luego en el versículo 15 dice, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Y luego dice, de parte de Él, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor, dando el ejemplo, y ahorita lo veremos más, del cuerpo de un ser humano. Y así como todos los órganos, cada parte trabaja en concierto, al unísono y funciona bien, así debe funcionar la iglesia, en donde cada uno ayuda, cada uno hace algo para edificar y mejorar a los otros. En el funcionamiento de la institución de la iglesia, por supuesto, lo he dicho antes, para que esto funcione, hay otro poco de personas ayudándonos y bendiciéndonos. Hay otros que están en la iglesia de Tierra Bomba compartiendo la palabra, haciendo alabanza, sirviendo a las personas. Hoy, por ejemplo, tenemos a algunas hermanitas de Tierra Bomba aquí con nosotros sirviéndonos. Tal vez les dieron la bienvenida a ustedes hoy y están también viendo cómo lo hacen mejor para hacerlo mejor allá en la isla, y cómo nos ayudamos sí en el funcionamiento de la iglesia, pero más que nada afuera, compartiendo el amor de Jesucristo, porque los dones son bendiciones para bendecir a otros. Son bendiciones que recibimos, pero se nos
nos es dada para bendecir a otros. Pedro lo escribe, es en la primera de Pedro, el capítulo 4, de los versículos 8 al 11, dice: sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ha recibido al menos un don. Póngalo a servicio de los demás. Eso es ser buen administrador de la gracia, del amor, del poder de Dios en su vida. Poner ese don al servicio de los demás, pero con humildad. No reconociendo ese don como una medalla al mérito o al buen comportamiento, no lo es. Los corintios eran carnales y habían recibido dones. Muchos discípulos recibieron dones y hacían milagros, pero Jesús les dirá en el día final: no los conozco. No es por buen comportamiento, es un regalo, es un don de la gracia de Dios. Utilízalo para darle gloria a Dios. ¿Cómo es que entonces unos escucharán: no los conozco, hacedores de maldad? Evidentemente porque no lo hacían con humildad, evidentemente porque no lo hacían con amor, evidentemente porque no lo hacían para glorificar a Dios. No mejoraban a los demás, sino que su ego y su orgullo se mejoraba cada día más. Era de apariencia, era de dientes para afuera, pero en la realidad no era sincero. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para ser salvo. Ese don es para servir, edificar a otros. Lo debemos hacer con humildad, puesto al servicio de los demás. Estatus, trasfondo social, religioso, no tienen nada que ver con esto. Somos todos iguales ante los ojos de Cristo. Solo hay un Señor que puede salvar y dar vida eterna. En Él confiamos y de Él recibimos este ayudador para servirle a Él, para hacerle testigos. Es en Hechos, en el capítulo 1, Jesús antes de partir les dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces recibirán poder. Y cuando reciban ese poder, me serán testigos en Cartagena, en Turbaco, en Barranquilla y en el resto del mundo. A ellos les dijo que era en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, recibiendo el poder del Espíritu Santo, es para ser testigos de Jesús, contar la historia de Jesús. No para hacer bulla o bullaranga, no para llamar la atención en mí, no para parecer más religioso, no para humillar a otros, no para creerme más que otros, para ser testigos del Señor. Regresen a 1 Corintios capítulo 12, ahora el versículo 4. Y aquí viene un parte, ya más explicación de parte de Pablo a la iglesia. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Sí vieron eso? Para el bien de los demás. Y aquí viene la lista. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, en el versículo 6 clarifica que es Dios quien hace todas las cosas buenas y no el hombre con el don. Así de que de nada tenemos de qué gloriarnos. Es Dios el que lo hace. Más bien debemos estar agradecidos y con humildad ponerlo al servicio del Señor. El versículo 7 dice que cada creyente recibe al menos un don. A cada uno. Otra traducción dice a todos se les da una manifestación especial. Ya eso hace especial a la persona. No por importancia por sí mismo, sino por la bendición y ser recibidor. Quien ha recibido un regalo de Dios para ser usado para el bien de los demás.
Filipenses en el capítulo 2, el versículo 13 dice que somos productos del Espíritu, porque dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer. Nuevamente, es el Espíritu Santo de Dios por su buena voluntad que nos invita a hacer buenas obras. Cuando haces buenas obras, cuando sirves a alguien, cuando ayudas a alguien, no te sientas mucho porque lo hiciste. No fuiste tú, realmente es el Espíritu Santo de Dios trabajando en ti quien lo hace. Dale gracias a Dios. Esas buenas obras no nacen de nosotros, vienen directamente de Él. Pero eso sí, fuimos creados para buenas obras. Es el propósito de Dios que hagamos buenas obras. En Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 10, dice que somos hechura suya, somos su obra de arte. Pero somos su obra de arte, fuimos creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, para ese propósito, las cuales Dios preparó de antemano. Ya Dios lo tenía planeado para que vivamos de acuerdo con ellas. Siendo una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces podemos darnos cuenta que tenemos un propósito. ¿Saben? Hay veces que pensamos, y yo creo que todos lo hemos pasado, ay, yo no tengo propósito en mi vida, no tengo motivación, nadie me quiere, a nadie le importo, nadie me cuida, nadie me llama. No, nada más el creador de todo el universo, el creador de vida, el papá de todos, nada más ese te quiere. Cuando lo pones en esa perspectiva, ¿qué tantos más necesitas que te amen también? Sí, es rico que lo quiera uno la familia, es rico que lo quieran a uno. Cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo, ella me dice, qué rico que lo quieran a uno. A veces me dice, en vez de decirme, yo también te amo, mentiras, ella sí me dice que me ama también. Es rico que lo quieran a uno, pero muchachos, es más rico saber y poder contar con la seguridad de que Dios me ama de una manera en que nadie más me puede amar. Y que Dios tiene un propósito y tiene un plan para mí, mejor que mis planes, mejor que el plan de cualquiera por mí. ¿No es eso más que suficiente? A veces perdemos de vista esto. Tengamos en cuenta que Él nos considera su obra de arte y nos considera lo suficientemente útiles como para darnos una obra. Y es una obra que cambia vidas. Tú entiendes que cuando tú le compartes con amor y con humildad la palabra de Dios a alguien, y ese alguien de todo corazón, por el mover del Espíritu Santo, se arrepiente e invita a Cristo a morar en su corazón, le entrega su vida a Cristo, la destinación eterna de esa persona ha cambiado y va a estar en el cielo con Dios por eternidad. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo retribuir eso? Es un tesoro incomparable con cualquier tesoro en la tierra. Entonces tenemos un gran propósito. Somos escogidos para anunciar su obra. Es en la primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, o sea, comprado, pagado por Dios. ¿Para qué? Anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito. No solo nos creó, sino que nos rescata, paga el precio para ser rescatados. Tenemos un gran plan que Dios tiene para nosotros. Una obra y un plan mucho más grande que el que nosotros tengamos para nosotros. Luego en el capítulo 12, en los siguientes versículos, Pablo, no lo vamos a leer por tiempo, pero utiliza la biología, la fisiología del cuerpo humano para hablar de la importancia de la unidad en la iglesia. Y porque de la manera que el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Y empieza a hablar del cuerpo y de cómo este es importante y el otro también es importante. Son muchos miembros, pero un solo cuerpo, para que no haya desacuerdo en el cuerpo. Cada uno de los órganos tiene que trabajar en conjunto. Y Pablo lo pone aquí. Y si mi pierna dice, me voy, ya me cansé de estar aquí, y se va, ya no me puedo yo quedar acá. Y si mi voz ya no funciona más, pues no puedo seguir haciéndolo. Es el cuerpo todo en conjunto que trabaja unido y da lo mejor. De la misma manera se supone que la iglesia, cada uno con un don, cada uno es un miembro importante de la iglesia de Cristo, para anunciar las buenas nuevas, para servirnos el uno al otro, para edificarnos el uno al otro. De hecho, algo que en general no hacemos y que vamos a empezar a hacer, de hecho hoy se me olvidó hacerlo al principio, es hay veces incluso saludarnos.
En algunas iglesias he visto y ya se les va la mano, se demoran 15 minutos en el saludo. No nos vamos a tirar 15 minutos en el saludo, pero vamos a empezar después de la primera canción, al menos saludar al de al lado. Hey, ¿cómo estás? Tal. Hay veces venimos acá, ¿saben? Y ustedes lo saben. Hay veces algunos de los que estamos acá estamos pasando por depresión, tristeza, sufrimiento, necesidades grandes. Sin embargo, en general venimos y tratamos de poner la mejor cara que podemos. Está bien, pero qué espectacular sería que yo pueda decir, yo puedo contar con la gente de la iglesia para que ore por mí, por el que está al lado mío, para que al menos me escuche, para que al menos me aconseje, para que al menos me acompañe, para que de pronto, si puede, comparta conmigo un café o un pedazo de pan. Pero decir voy a ir a la iglesia y voy y sí experimento la presencia del Señor, pero no experimenté nada con ninguno de la iglesia. De acuerdo a la Escritura se supone que somos un cuerpo y debemos estarnos apoyando y ayudando. Yo no puedo ser la solución para todos, ni uno puede ser la solución del otro, de todos, pero entre todos sí tenemos que podernos ayudar el uno al otro. Entonces ahora en adelante incluso vamos a empezar después de la primera canción, como dije, hey, salúdate al de al lado, vamos a alabar juntos, vamos a adorar juntos y vamos a servirle juntos, pero al menos conoce al de al lado. Y hay veces de pronto te vas a dar cuenta ahí mismo y después, hey, después del servicio, oye, ¿será que puedo orar por ti? O te puedo ayudar de alguna manera, porque se puede ver de pronto una necesidad, un sufrimiento en una persona. Pablo es bien específico en esta parte. Ahora el versículo 27 de Corintios 12 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. ¿Ven? Él es el que dice que somos el cuerpo de Cristo. Y luego dice en el versículo 28 ya las funciones. A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los de dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Y luego desde el versículo 29 al 30 viene una figura literaria, de hecho en griego, que busca una respuesta de no. Cada una de esas preguntas espera una respuesta de no. Es una pregunta un poco sarcástica y voy a tratar de acentuarla. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen dones de sanidades todos? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso las interpretan todos? La respuesta para cada una de esas es no. Con todo, anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Pero vamos a mirar un poquitico esta parte aquí. Ya son los dones listados como con función. Importante ver, hay un orden, no necesariamente dice este es el más importante todavía, pero se le dio prioridad a los dones que instruyen y que mejoran y que edifican más a las otras personas, a los que instruyen. Y de hecho los dos últimos son el de lenguas, el de que se habla en lenguas y el de que interpreta. Voy a ser repetitivo, pero desde ya se los digo. El don de lengua, creemos en Calvary Chapel como movimiento, creemos que los dones del Espíritu Santo están activos hoy en día y se manifiestan en personas. Pero hoy vamos a ver cómo creemos que se manifiestan. Sin embargo, hay iglesias hoy en día, y aquí en la ciudad de Cartagena hay, en donde dicen que el don de lenguas lo tiene que tener todo creyente, que es evidencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, tiene que ser el que hables en lenguas. Pero Pablo dice aquí, ¿acaso hablan todos en lenguas? Pero a alguien se le ocurrió decir en una de estas iglesias que si no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo de Dios. La próxima vez que escuches eso, dile, ¿basado en qué versículos? Muéstrame los versículos en contexto, porque aquí Pablo dice, y hay más partes, ¿acaso hablan todos en lenguas? Y de hecho está listado de último entre estos dones. Se mencionan los que benefician a más personas, muchos más. Entonces, en el versículo 28, cuando habla del apóstol, el apóstol, la palabra apóstolos, es un enviado, un representante de alguien. Eso es lo que esa palabra significaba. En el momento bíblico, el apóstol era el que daba
recuento ocular de la vida de Jesús. Y por eso eran solo los que compartieron con Él, o los que estuvieron con Él o cerca de Él durante todo su ministerio, y podían haber dicho: yo lo vi hacer estos milagros, yo escuché sus prédicas, yo lo vi en la cruz, o sé cuando se lo llevaron, y yo lo vi después cuando fue resucitado. Yo les puedo contar esto. Y esos apóstolos fueron los que fueron a otras regiones más allá de Jerusalén a contar este mensaje, porque ellos lo vieron. Pero no es un título para ser utilizado en la iglesia. No lo es. Por sus frutos los conoceréis. El tema de estar usando títulos en la iglesia demuestra el orgullo y la arrogancia del que debe ser un servidor. ¿Desde cuándo entonces yo, buenos días muchachos, ¿cómo les va? Les saluda su apóstol, profeta, pastor, fulanito de tal? ¿Qué tiene de malo? Buenos días muchachos, mi nombre es Santiago, bienvenido, vamos a estudiar la palabra. ¿Por qué el utilizar apóstol? Y hasta en las tarjetas lo veo, en la tarjeta de la persona. Y cuando se los presentan a uno, hay mucho gusto, y uno lo saluda: hola, mi nombre es Santiago, mucho gusto, soy el apóstol tal. El apóstol tal. ¿Por qué tiene que ser? Ya ahí te vas dando acerca de cuál es el fruto. Oh, es que era el problema de la iglesia en Corinto. Unos se sentían más importantes que otros. Entonces yo me siento más importante que otro, y por eso, hola Jorge, ¿cómo? Jorge no, apóstol Jorge. Ah, perdón, apóstol, ¿cómo le va apóstol? Y entonces se vuelven a decir: vamos a saludar al apóstol. Con nosotros tenemos hoy al apóstol. Miren, era un tema de función, no de título, no de título. El pastor debe estar cuidando, sirviendo de acuerdo a la palabra y el carácter de Dios, sirviendo a la comunidad. Luego dice que a otros se les dio el ser profeta. Por eso, entonces soy el profeta Santiago. No, el profeta es el que aconseja y exhorta con la palabra de Dios. El profeta en el Antiguo Testamento tenía una característica especial: recibía palabra directamente de Dios y hablaba al pueblo para exhortar al pueblo, para edificar al pueblo de acuerdo a la palabra de Dios. Y normalmente decía: palabra del Señor que recibí yo, fulanito de tal, y se la entregué al pueblo, lo que me mandó decir el Señor. En el Nuevo Testamento, el que cumplía la función de profeta es aquel que habla la palabra de Dios y cuenta el evangelio, las buenas nuevas, cómo Cristo vino, cómo es el Mesías, cómo es el Hijo de Dios, cómo vivió una vida perfecta, cómo murió en la cruz y cómo resucitó para la salvación de todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador. Ese es el profeta. Desde ese punto de vista, aquí que estoy hablando la palabra, estaría cumpliendo la oficina del profeta. Y cada uno de ustedes, cuando le comparte la palabra de Dios a otro, o cuando exhorta a otra persona con la palabra de Dios, estaría cumpliendo la oficina de un profeta. Hey, mira, yo te quiero animar con esto que dice aquí en la palabra de Dios. Estás utilizando la palabra de Dios para animar a otra persona, para exhortar a la persona, de pronto para corregir a la persona. Eso es cumplir la función del profeta. Pero hoy en día se tiene como que el profeta es el horóscopo en dos piernas, caminando. Y les voy a hablar acerca de ustedes. Tauro, tienes buenos resultados para esta semana. Lo mismo pero con la Biblia. Hermanos míos, yo sé que algunos de ustedes han estado en algunos de esos servicios en que vino a hablar un profeta. Yo sé, no se preocupen, no levanten mano ni nada de esas cosas, porque es que realmente en general, de hecho, cuando viene el profeta a la iglesia es señal de una cosa: la gente no está viniendo a la iglesia y las ofrendas están bajitas. Entonces viene el profeta. 99% de las veces viene el profeta Martín Pérez de Costa Rica este fin de semana, avísenle a todos. Y entonces ustedes lo llaman: hey, mira, en la iglesia tal viene un profeta este fin de semana. No, pero es que yo voy para Calvary. Sí, pero allá no hay profetas, allá no creen eso. En cambio aquí viene un profeta, vamos para ver qué va a decir. Bueno, sí, vamos a ver. Uno viene allá. Los nacidos entre septiembre 23 y octubre 23. Porque el profeta en general trae un mensaje, y el mensaje es: tengo una palabra poderosa para Dios de la iglesia. ¿Cuándo ustedes lo que les ha tocado ir a escuchar a un profeta ha sido? A varios de ustedes los van a echar esta semana. Varios de ustedes no van a tener para el mercado esta semana. Es más, algunos de ustedes se van a enfermar. No, siempre es: hermanos, la palabra es poderosa. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Y el Señor te va a retribuir lo que te han quitado, te lo va a devolver al 100%. Amén. ¿Y cuántos lo creen? Y el Señor es poderoso, y si lo hizo con Israel, lo hará con ustedes. Amén.
amén. La ofrenda, hermanos, vamos a recoger la ofrenda en este momento porque ya los tengo ahí así. Y entonces para que Dios los bendiga, hermano, vamos a ver, hermano, créele al Señor, créele. ¿Cuánto le creen al Señor? Ah, bueno, Y cuando el profeta termina, literalmente se sienta en una oficina con el pastor. Bueno, ¿cómo no fue hoy? Vamos a recoger, tin, esto está allá, esto es para acá, tin, estuvo bueno, gracias, ahora me voy para otra a echar el mismo cuento. Así es como funciona esa oficina hoy en día. Ya saben, la próxima vez que viene el profeta fulanito, mejor compra el periódico, que ahí está el horóscopo. Es igual de eficiente y estarías cumpliendo la misma función. Estás buscando en algo esotérico y sobrenatural la voluntad de Dios. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Ahí la tienes en tus manos, en la palabra de Dios. Ora, habla con Él. El Señor te pide y dice: hey, traigan a mí sus ansiedades y sus necesidades. Yo les daré descanso. Yo me comunico con ustedes. No lo necesitamos. Entonces, sin título, esa es la oficina del profeta. El maestro es el que enseña acerca del carácter de Dios con la palabra de Dios. De pronto estaría yo cumpliendo esa función hoy, haber preparado un estudio de la Biblia, compartir con ustedes. Y como me decía mi compañero de misiones Tim Mallory, el americano, él me ayuda, en esta ocasión me ayudó traduciendo las notas para mi hija, que está traduciendo a quienes hablan en inglés. Y Tim me decía: wow, son puras escrituras. Le decía: sí, yo no tengo mucho que decir, lo que sí tengo para compartir son las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto yo la estoy utilizando, pero ustedes la utilizan y cumplen esa función cuando con la Biblia le ayudan a alguien a encontrar las respuestas, le ayudan a alguien a conocer más de Cristo. Es un don que Dios nos da. Todos esos dones son acerca de la salvación y la edificación de la iglesia y tienen un énfasis bien grande. Por eso vienen primero. Se comunicaba este mensaje. Eso sí, de hecho el libro de Hechos, son el capítulo 11 y el capítulo 21, nos hablan de un personaje, Ágabo o Agabo. Era un profeta, y este profeta Ágabo en 2 ocasiones profetizó, y de hecho las 2 fueron malas. En una habló de que se venía una hambruna para Jerusalén, y la historia nos cuenta que hubo una hambruna terrible en esa época. Y en la otra profetiza acerca del encarcelamiento y la muerte de Pablo. Este profetizó acerca de hechos futuros. Sí hay algunos que profetizan acerca de hechos futuros y la Biblia está llena de varios de ellos, pero hoy en día no andes buscando el profeta que te viene a decir el futuro, porque ya les dije, eso se vuelve casi que una práctica esotérica. Para eso tenemos la palabra de Dios, y mucho se entiende en ella. Hacedores de milagros, señales prodigiosas. Ay, qué rico, señales prodigiosas. Sanidad. El don de sanidad es un regalo también, y de hecho en su contexto no es para el servicio de sanidad. Saben, la palabra dice, está en Santiago en el capítulo 5, si lo quieres ver de tarea, de los versículos 14 al 20. Si alguien está enfermo, vaya donde los ancianos de la iglesia, las personas que dedican más tiempo al estudio de la palabra y que llevan más años en la fe, que los ancianos oren por la persona, y la oración, entonces el Señor sanará. Creo y lo he visto. Creo que he recibido sanación un par de veces al menos en mi vida de cosas serias. He participado de orar por otras personas. Creo firmemente que el Señor sana, pero es Él el que escoge sanar. Depende de la voluntad de Dios. En ninguna parte vi ni Jesús hizo servicio de sanidad y milagros. A ver, muchachos, los 12, vayan y pongan las pancartas que el 20 tenemos, o cualquier día tenemos, ustedes, si se arma un problema, ustedes fueron los que se rieron. Yo simplemente dije cualquier número, o un viernes puede ser. Vamos a hacer el servicio de sanidad y milagros para que la gente venga ese día, y ese día serán sanados, y de paso ese día alisten las canastas, porque hoy la gente viene, entonces hoy también hay. ¿Cuántos creen que van a ser sanos? Y y lo que se funciona es una cuestión para manipular y hacer otra colecta bien grande. Si fuera porque, wow, el Señor nos dio este don de sanidad, me voy para el hospital. Allá hay un poco de gente enferma y hay varios hospitales. En vez de hacerlos venir para hacer una ofrenda, mejor me voy yo para el hospital. Hey, si el Señor me dio el don de sanidad, con permiso, me dan permiso de orar por los pacientes. Vengo, les comparto de Jesús, puedo orar por ustedes y ruego que haya sanidad. No necesito convocarlos un día para hacer el servicio en la iglesia. Voy, sirvo a las personas en el sitio en donde están.
Mal pensados todos ustedes. Los que ayudan son los que en la Biblia son conocidos, y de hecho se utiliza la palabra en griego diáconos, que son las personas que están sirviendo más en la iglesia y sirven de distintas maneras, de cualquier manera. Los que administran son entonces en general la oficina de los ancianos de la iglesia, que no se les dice así por cuchos, sino porque llevan muchos años en la fe y ayudan, también sirven, pero también ya ayudan en la parte, digamos, administrativa y organizativa de la iglesia, en consejerías, en cosas así. Y de último están los que tienen diversidad de lenguas, y un momentico vamos a ver más en detalle las lenguas. Pero imagínense, fíjense que algunos dicen, tal día vengan porque es la repartición, vamos a impartir el Espíritu Santo y vamos a impartir dones, cuando la Biblia dice que todos recibimos. No dice toca ir a que les den, todos recibimos. Pero si fuera a repartir hoy dones, aquí mismo entre ustedes, muchachos, ¿quiénes quieren el don de apostolado, de ir a otros sitios, a otras naciones, a compartir la palabra? Estoy seguro que varios. Muchachos, ¿cuántos de ustedes quieren ir a profetizar, a hablar la palabra de Dios a otros? Algunos de ustedes. Muchachos, ¿cuántos quieren enseñarle a otros? ¿Cuántos quieren hacer señales milagrosas? La mayoría de ustedes irían a entrar. Si fuera, ¿cuántos quieren entonces hablar en diversidad de lenguajes? ¿Cuántos quieren barrer y trapear? Voy a levantar la mano. Usted que no ha levantado la mano, Señor, usted levántela. La realidad, y más en nuestra sociedad, igual que en la sociedad romana del momento, el servidor era un ciudadano de tercera clase. Y hay veces dentro de la iglesia incluso se vuelve ciudadano de tercera clase. Si no eres de los que predica, si no eres de los que se nota como, parqueando los carros. No, con ese calor que voy a ponerme yo a parquear carros. ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo sirviendo allá la comida? No. Yo quiero ser de la alabanza. Yo quiero aquí que me vean. El de servir sí que es un privilegio mucho más grande. Fíjense que lo ponen en cuáles se edifican más a las personas, y están casi que en ese orden de prioridades. Y dice al terminar el versículo 31, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, dice la Nueva Traducción Viviente. La traducción al lenguaje actual dice, está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu Santo las mejores capacidades, recibir para poder ayudar a otras personas. Y luego termina ese pedacito diciendo, en la traducción al lenguaje actual dice, yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. La Nueva Versión Internacional dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. El capítulo 12, después de haber mencionado los dones, Pablo les dice, sí, todo eso está bien, pero les voy a mostrar algo aún muchísimo mejor. Mucho mejor que hacer milagros, sanaciones, predicar, profetizar, hablar en lengua. Les voy a decir algo mucho mejor. Y empieza el capítulo 13, el famoso llamado capítulo del amor. Y el versículo 1 dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Saben lo que es un címbalo? Es un platillo. Es un platillo que a veces tenemos incluso aquí, y es un platillo al cual le das y le das y le das. No que suena, retiñe. Eso que suena así bien duro, bien escandaloso. Si yo hablo en lenguas de hombres y no tengo amor, vengo a ser como un platillo que hace escándalo. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Este capítulo del amor se encuentra en el medio de la discusión acerca de los dones del Espíritu Santo, y no es por coincidencia, es para aterrizarnos. La palabra griega utilizada aquí para amor es la palabra agape. Acuérdense que en español la palabra amor es limitada. Yo puedo decir que amo el helado, amo el arequipe, amo los pastelitos de guayaba de allí de Publix, de Carulla, amo a mi familia, a mis hijas, amo a muchos de mis amigos, amo lo que hago, amo a mi esposa, pero ¿y a cuál amo más? ¿Cómo dividiría? En griego es mucho más completo, porque ahí la palabra fileo, que es el amor fraternal, de amistad.
Hay la palabra estorge, que es el amor familiar. Hay la palabra eros, que es el amor carnal. Pero hay la palabra agape, que es el amor incondicional de Dios. Y aquí habla agape, es lo que dice el texto original en griego. Y lo dice del versículo 1 al versículo 13, 3, 4, 5, 7 veces dice amor, amor, amor. 9 veces, de hecho, menciona agape en 13 versículos. Pero miren que dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles. Entonces sí quiero aclarar. Hablando del don de lenguas, aquí hay una división de hombres y de ángeles. Hay dos tipos de lenguas. En el libro de Hechos, cuando en el día de Pentecostés, alrededor de 50 días después de la crucifixión de Jesús, los discípulos reciben el Espíritu Santo, la palabra nos dice que ellos empezaron a predicar y empezaron a predicar en los lenguajes, los idiomas. La palabra griega utilizada ahí es glosa, que es para que describía un lenguaje de cada uno de ellos. Y de hecho los hombres dicen allí, hey, nosotros judíos, pero venimos de Egipto, del Ponto, y mencionan muchos sitios. Y estos galileos, el galileo era tradicional, era conocido por ser una persona de muy baja educación, nivel educativo muy bajo. Estos galileos me salieron políglotas, y no había Berlitz, ni había Colombo, ni había Confenalco, ni había ninguno de esos para hablar idiomas en ese momento. Y sin embargo, les estaban predicando en todos los idiomas de cada uno de ellos. Ese es el uso de lenguas de hombres. De una manera sobrenatural, el Espíritu Santo le permitió a estas personas hablar en esos idiomas con el propósito de compartir el mensaje de salvación. Pero también hay lenguas angelicales, lenguas de ángeles. Ténganlo claro. Y ahorita, si hay tiempo, muchachos, estamos más pasados que no vamos a alcanzar, pero son otro tipo de lenguas. Sí los hay, pero no nos vayamos sin ver que el amor es la esencia de cómo se utiliza cada uno de estos. Miren lo que dice desde el versículo 4. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. El amor no es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. El amor, el amor, el amor, el amor. Cuando llegues a la casa, haz un ejercicio en donde dice amor, reemplázalo por Jesús. Jesús tiene paciencia, Jesús es bondadoso, Jesús no es celoso, Jesús no es ostentoso, Jesús no es arrogante, Jesús no es... Y te vas a dar cuenta cómo el nombre de Jesús queda ahí apenitas, queda bien. Y luego de que hagas eso, trata de poner tu nombre ahí. Jorge tiene paciencia, Jorge es bondadoso, Jorge no es celoso. No, después lo hago el ejercicio más bien. Traten de poner su nombre ahí y darse cuenta cómo ese más bien sí es un estándar para nosotros acerca del tema del amor. Pásense al capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, los primeros versículos. Mire, en el versículo 1, seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que hables con la palabra de Dios, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. Esa es la lengua angelical. Sí hay el don de lenguas, no lo tengo, no sé cómo funciona, pero hay personas que tienen el don de lenguas. Pero la palabra nos dice que ese lenguaje es como un lenguaje de amor íntimo entre el Señor y la persona, y que cuando una persona ora en lenguas está exaltando a Dios. Debe ser porque Dios le dio ese don, no porque te inventes cosas para decir, pero que es en intimidad con el Señor. Muchos de ustedes, no sé si ustedes, pero al menos yo sí tengo un lenguaje de amor con mi esposa, y nos hablamos de una manera y nos decimos de una manera. Yo así no hablo con nadie más, solo lo hablo con ella. Es un lenguaje de intimidad entre los dos, de amor. Igual tengo un nombre para cada uno
una de mis hijas que no es el nombre de ellas. Es porque tenemos cercanía, tenemos comunión, intimidad. Se trata de lo mismo. Esa lengua angelical es un lenguaje que Dios le da a algunos como un don, y es un lenguaje de consentimiento del Señor hacia ti y tuyo de adoración al Señor. Sí lo hay, esas lenguas angelicales, pero no son para hablarlas en público. El que profetiza, dice el versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en una lengua se edifica a sí mismo. No es mi opinión, no es lo que yo les estoy diciendo, ahí lo dice en la palabra. Si hay un lugar para eso, tú lo haces en privado, no para hacerlo enfrente de los demás, donde te digan que tienes que hablar en lenguas para mostrar evidencia que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Te están mintiendo, es una mala doctrina, no es cierto. No permitas que te pongan en esa presión, porque no se supone que lo tengas. Claramente aquí lo dice la palabra de Dios. No se dejen engañar por ese lado. Lenguas de ángeles, entonces sí es ese idioma para hablar con el Señor, pero no para hacer bulla enfrente de los demás, ni para interrumpir. Vimos que Dios es un Dios de orden. De hecho, miren, ahí en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 23. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? Y de pronto a algunos de ustedes les ha pasado, a mí me pasó varias veces. Entraron a una iglesia normal, que vengo a escuchar una prédica, y vas entrando y resulta que empieza a hablar un poco de gente barbaridades. Y uno está hablando por acá y otro está hablando allá. Y si ustedes son como yo, empiezan. Estos manes están locos. Estos cristianos corridos de la teja, están todos hablando, gritando. Uno se desmayó, otro se cayó, el del piano le da duro al piano, el de la batería le da como címbalo que retiñe, y no sé qué, y luego sale uno corriendo por toda la mitad y luego se devuelve. Miren, este es el mover del Espíritu Santo. No, Dios es un Dios de orden. Miren el versículo 33, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Hay un lugar para cada cosa de esas, en orden. Pero si tú vienes al estudio bíblico y hay un poco de bulla y se concentraron del estudio bíblico, ¿cómo va a haber orden allí en el Señor? Y hay veces entonces dicen, no, es que en Calvary no dejan el Espíritu Santo mover. Esos dones son controlables. Es evidente que se pueden controlar. Miren el versículo 26 de 1 Corintios 14, y aquí terminamos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o lo más tres, y por turno, y que uno interprete, porque si no hay interpretación, de nada edificó a nadie. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Mejor que se quede callado, mejor que no diga nada. Y saben, Pablo dice, hey, sepan una cosa, yo hablo más lenguas que todos ustedes, les dice allí en el capítulo 14. Sin embargo, prefiero hablar 5 palabras coherentes y que edifiquen a los demás, que no hablar 10,000 palabras que nadie me entienda. ¿Don de lenguas? Sí existe. Hay un lugar y un sitio que la Biblia me dice para utilizar, no una congregación, no un pastor. Sí existe. Los demás dones existen, funcionan, al menos personalmente los he visto funcionar, pero no creas que porque alguien puede hacer señales y milagros es del Señor. La próxima vez que quieras poner enlace y entrar a ver todos esos escándalos y show que hacen ahí, no pierdas tu tiempo. Por sus frutos los conoceréis. Cristo no está siendo glorificado en el medio de eso. Cuando estés viendo enlace, fíjate que aquí abajo dice a qué número tienes que llamar para hacer tu donación y a qué número tienes que... Para eso no son los dones espirituales. Acompáñenme en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos perdone, que nos llene de estos dones, de estas capacidades para servirle, para edificarnos los unos a los otros, con humildad, con respeto, sin creernos más que los demás, sino más bien con el propósito de honrar al Señor, con paciencia, soportándonos, aguantándonos. Y cantamos la última canción precisamente
precisamente pidiendo al Espíritu Santo que su presencia se sienta en nuestras vidas y que nos transforme. Padre Todopoderoso, te adoramos, exaltamos tu santo nombre, te damos gracias, nuestro Señor. Gracias, gracias por que tu Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, nos lleva a arrepentirnos y nos da la capacidad de clamar al nombre de Cristo como Señor y Salvador. Sin el Espíritu Santo no lo hubiéramos visto y te damos gracias, Señor. Señor, tú nos has dado a cada uno de nosotros al menos un don y un llamamiento para todos, el de compartir tu palabra, el de hablar de tu grandeza, el de la gran comisión, Señor. Entonces, por favor, ayúdanos a descubrir, a entender cómo tu Espíritu Santo funciona en nuestras vidas, qué capacidad nos has dado y cómo la podemos poner al servicio de los demás, Señor, de mis seres queridos, de mi comunidad, de esta iglesia, de esta ciudad, de este país, Señor. Por favor, muéstranos, Dios, y ayúdanos a ser eficientes, nuevamente con humildad, con eficiencia, en donde tú seas exaltado y muchos lleguen a ti y te conozcan, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Dios, y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, se vea en nuestras vidas, bendiciendo a otros y exaltando tu santo nombre, Señor. Te adoramos y te damos gracias.